Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Este tiempo de Torá al instante para esta nueva semana tiene, por supuesto, un tema muy importante y un tema por demás apasionante. Así es que les invito, mis amados hermanos, ya saben, nuestra Biblia, todo lo que compartamos será a través de la bendita palabra de Hashem, su contenido bíblico, Torá y todo el Brit Hadasha, Tanakh, todo el contenido. Papel y lápiz, por favor, y desde luego sus corazones dispuestos a recibir y aprender cada día. Recuerden nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Quiero compartirles que cada semana, cuando damos comienzo a un tema, pues hay algunos temas que han sido sugeridos previamente por muchos de ustedes. Me envían temas y me proponen algún tema en particular. No temas de 10 minutos o de 30 minutos. Procuro, y se los he dicho anteriormente, procuro que cuando se trate un tema, procuro que sea el tema de la semana. De tal manera que vamos lentos pero seguros, profundizamos, todos aprendemos, dejamos una que otra tarea, ustedes participan, a través del chat me envían las respuestas y así todos estamos compartiendo. Tanto ustedes como yo estamos aprendiendo. Todos estamos en un proceso de aprendizaje a la luz de la Kadosh Torah. Muy bien. Justamente en este día, preparando el tema, había puesto en mi corazón un tema que posteriormente trataré, pero sin embargo se suscitó una situación muy interesante pasado el mediodía. Pasado el mediodía estaba haciendo alguna actividad aquí en casa y recibí una llamada de una familia de nuestra congregación local, EC Cherryville. Uno de nuestros hermanos, miembros de la congregación, se encuentra en una situación algo delicada de salud. Y particularmente lo voy a mencionar la situación, la enfermedad, diabetes. Así es que me pidieron que visitara al hermano, pudiéramos compartir un poco, saludarlo. Hacía unos días que no tenía ocasión para hablar con él y inmediatamente me trasladé hasta su casa. Allí estuvimos hablando varias cosas de su salud, de sus compromisos de trabajo, de la familia, la economía, etc. Pero dentro de todo el proceso, el hermano, compartiéndome parte de su historia y de su testimonio, me dijo textualmente, y son palabras cito del hermano que visité hoy y que de hecho tengo su autorización para compartir esto que voy a compartir. Me dice que en alguna ocasión visitó un centro médico, se sentía algo indispuesto, siendo una persona muy saludable, se sintió relativamente indispuesto y visitó un centro médico. Le hicieron algunas muestras médicas, usted sabe, los tratamientos típicos de una visita médica. Al cabo de un tiempo, o de 1 hora o 2 horas de estar en el proceso, la médico, una mujer, la médico que le atendió, sale a hablar con él y le dice: usted es un paciente de diabetes. A lo cual él le dijo: pero ¿cómo usted me dice que soy un diabético cuando yo he sido una persona tan absolutamente sana, saludable? ¿Y por qué usted hoy me está determinando esta diabetes? Y bueno, le mostró los resultados médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y el hermano me decía: pastor, yo considero que desde ese día,
cuando esta persona me dio esa palabra, cuando esta persona me dio ese dictamen, una palabra, a partir de ese mismo momento, mi salud fue totalmente decayendo. Fue decayendo. Y lo que ella pronunció con su boca, esas palabras que pronunció de diabetes, se fueron incrementando hasta llegar a una situación realmente crítica. He estado ya en 2 o no sé cuántas situaciones en asuntos de hospital muy delicado con respecto a este tema. Hoy se sentía bastante delicado y por eso estuve compartiendo con él. A lo cual me dijo: pastor, tuve una visión con Hashem en la que él me decía, se pronunció una palabra y fuiste, voy a decirlo entre comillas, atado a una enfermedad. Yo tengo familia, hermanos que vivimos juntos toda nuestra infancia y demás, y no tengo un antecedente diabético en mi familia. Pero una palabra que presentó una persona me ató, repito, a esta situación. Pero en esa visión que tuve con el Padre Eterno me dijo, pero la palabra que esa persona soltó o pronunció, esa palabra será revertida a través de una palabra. Es decir, una palabra de contrariedad, de adversidad, será debatida o revertida mejor con una palabra de vida, con una palabra de sanidad divina. Y en ese mismo momento vino a mi corazón y le dije, hermano, gracias por compartirme esto que me estás diciendo, porque me parece que ese es el tema perfecto para esta semana. Hablaremos de la sanidad desde el punto de vista divino, desde el punto de vista sobrenatural. Lo hemos conocido probablemente en el nivel 2 como la sanidad divina. ¿Creemos en la sanidad divina? Y cuando hablamos de la sanidad, nuestro tema de semana será entonces el tema de la salud, por supuesto. Porque ¿qué más importante? Ustedes han escuchado de mis labios, en muchas ocasiones lo he dicho. ¿De qué nos sirve una cuenta bancaria muy remunerada? ¿De qué nos sirve una gran posición laboral, un gran título o títulos académicos? ¿De qué nos sirven las propiedades, las riquezas y las vanidades? Como dice Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿De qué nos sirve la casa, el carro, la finca, la casa de campo, la casa del lago, la casa de la playa y tantas cosas que el hombre anhela o desea posiblemente muchos tener? ¿De qué nos sirve tantas comodidades y riquezas si lo único que no tenemos es salud? Por lo tanto, he pronunciado muchas veces en este tiempo de Torah al Instante que el tesoro más importante que tenemos en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, es, sin lugar a dudas, la salud. Puede ser que tú no tengas una cuenta bancaria muy importante, pero tienes tu salud. Y ese es el tesoro que debemos cuidar, que debemos tratar, que debemos procurar. Ahora, cuando nos hablamos o nos acercamos a un tema tan interesante como la salud, pues indudablemente tenemos que recordar que ningún ser humano nació para estar en una condición de enfermedad, porque la enfermedad no viene propiamente de Adonai. Adonai, desde el libro de Bereshit, nos dice que tomó al hombre o formó al hombre y a la mujer y los bendijo con toda bendición celestial, pero en ningún momento les dijo, como seguramente usted recordará cuando se celebró su boda y la persona del módulo 1 o del nivel 1 dijo, para la enfermedad serán ustedes siempre juntos en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad. Pero eso no lo dice mi Biblia, espero que la suya tampoco, en ninguna parte. Palabras de hombre que tienen un sentido y una responsabilidad en las consecuencias de lo que decimos. Así es que nadie, particularmente nadie, quiere estar enfermo. Y hoy por hoy hablamos de enfermedad, hablamos de pandemia,
hablamos de muchas cosas. Pero cuando se trata de una enfermedad, especialmente una enfermedad de muerte, pues es cuando con mayor razón oramos y nos acordamos de la presencia del Padre e invocamos la ayuda del Espíritu, el Ruach HaKodesh. Y si no sabemos orar o si no tenemos la incidencia suficiente en nuestros corazones para orar, entonces recurriremos a alguien que lo haga por mí. Pastor, ore por mí. Pastor, por favor, haga una oración. Pastor, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hijo, mi vecino, mi amigo están enfermos. Pastores, por favor, oren. Pero, ¿por qué no oramos nosotros mismos por nosotros mismos? Cuando realizamos nuestra celebración de la convocatoria de Shabbat, usted recordará que oramos en esa palabra hebrea, el Na Refan Allah. Cuando Moshe oró a Hashem pidiendo sanidad por su hermana Miriam, el Na Refan Allah. Y dice la palabra que inmediatamente Miriam fue sana de una condición de lepra. El Na Refan Ali, oración por mi vida, por mí mismo. El Na Refan Alo, oración que hacemos por un varón, amigo, padre, hermano, primo, familiar, varón, hombre. Allí oramos. Y cada Shabbat hacemos este tiempo de oración y no es un juego, mis amados hermanos, ni es un acto de religiosidad, ni es un acto protocolario. Es un momento extremadamente importante en nuestro tiempo de Shabbat, orar por los enfermos. Pero debemos tener en cuenta, mis amados hermanos, que hay dos aspectos con respecto al tema de la sanidad divina. Hay dos clases de enfermedades, particularmente en el hombre. Número uno, la enfermedad que tiene, por supuesto, una manifestación física. Y, por supuesto, encontraremos un sinnúmero de situaciones en todos los aspectos. En los huesos, en la piel, en los tejidos, en la sangre, etcétera. En la dentadura, en la vista, en el olfato. Ahora que con esta circunstancia tengo precisamente a nuestro hijo amado Camilo Esteban, que tiene gran dificultad en el olfato y en el gusto. Le cuesta, básicamente no tiene olfato y básicamente consumir los alimentos le cuesta mucho porque no tiene el gusto de poder disfrutar del sabor de los alimentos. Entonces vemos cómo, mis amados hermanos, la enfermedad desde el punto de vista físico se manifiesta. La fiebre, la artritis, etcétera, etcétera, etcétera. Hablaremos de todo esto un poco más adelante. Pero el segundo aspecto y algo muy importante que tenemos que tratar, acercándonos a este tema de sanidad divina, es precisamente la sanidad que debemos tener en nuestro espíritu. Es decir, así como hay una enfermedad de carácter físico, corporal, que se manifiesta físicamente, que la podemos ver, palpar, si puedo decirlo, también tenemos otro tipo de enfermedad y es la enfermedad espiritual. De hecho, probablemente, no creo que el tiempo nos dé esta semana para abarcar todo el tema, probablemente un tema paralelo a la sanidad divina tiene que ser la sanidad interior. Tenemos que aprender la importancia de la sanidad interior y se hacen programas, cursos especializados en el contexto de sanidad interior. Lo menciono, si la semana nos permite para hacerlo lo comentaremos, de lo contrario podría ser una continuación para la próxima semana y entramos en detalle, porque el tema de sanidad interior no es un asunto de un programa de 1 hora o de 30 minutos. Es una jornada de una semana a la luz de la palabra, texto por texto, y hablaremos entonces en ese caso de lo que significa la situación de la sanidad interior. Por lo menos sí miraremos esta semana el concepto básico de qué se trata. Ahora, este fundamento de una enfermedad espiritual es la causa fundamental de todo problema o sufrimiento que haya en la vida del ser humano hasta nuestros días, hasta el día de hoy. Y es importante y queremos atacar evidentemente el problema en cuanto al entorno. ¿Cuál es el problema que estamos enfrentando? Cuando se trata de una situación de carácter espiritual, tenemos que entender que hay situaciones de acciones que hacemos inapropiadamente, espiritualmente, que traen, repito, consigo consecuencias.
Estas consecuencias son como, por ejemplo, el consumir alimentos. La Torá no es un libro de medicina, pero por favor, la Torá nos enseña cómo cuidar adecuadamente nuestro cuerpo. ¿Cómo? En los alimentos, en todo tipo de alimentos que consumimos. Y puntualmente, el libro de Levítico se toma el tiempo de enseñarnos qué alimentos podemos consumir y, por supuesto, qué alimentos, dice la palabra, son inmundos, qué alimentos no debemos consumir. Pero ¿cómo nos cuesta a tantas personas? Bueno, digo en términos genéricos. ¿O cómo les cuesta a tantas personas el dejar de consumir carne de cerdo, camarones y otros? El texto bíblico, la Torá, nos enseña puntualmente con nombres establecidos qué animales podemos, de qué carnes de animal podemos consumir y qué tipos de carnes de animal no podemos consumir. Nos indica qué tipo de productos vegetales podemos consumir y cuáles no. Es interesantísimo. Entonces, aunque la Torá no es un libro, por favor, de medicina, tiene toda la identidad gastronómica, medicinal, apropiada para que nuestros cuerpos no entren en procesos de enfermedad. Muy importante. Es decir, que, repito, la palabra no nos muestra que nacimos en condición de enfermedad, pero ya vamos a entrar un poquito más a esos detalles. Quiero que me acompañe, vamos a la palabra para ir introduciendo el tema. Acompáñeme por favor en el libro de Proverbios. Libro de Proverbios, qué maravilloso este texto. Le pido por favor subraye, no tema subrayar, subraye. Usted tiene una Biblia de estudio, ¿verdad? Espero que usted tenga su Biblia de estudio, tenga su Biblia de liturgia en la celebración de Shabbat. Su Biblia de estudio, subráyela, colóquele día, hora. Hoy el pastor Alfaro habló sobre este tema y esta palabra fue para mí, lo recibo y escríbalo, hermano, para que cuando vuelva a pasar por ese texto, usted pueda decir, este día, en tal momento, en el Torá al instante, recibí esta palabra de sanidad sobre mi vida. Libro de Proverbios en el capítulo 4. Le recomiendo lea todo el capítulo 4, pero vamos a estar puntualmente en el verso 20 al 23. Léalo conmigo, le voy a dar un momento para que llegue allí. Proverbios capítulo 4, verso 20. Permítame leer los dos primeros versos para entender la maravillosa escritura del libro de Proverbios. Dice el capítulo 4, título, Beneficios de la sabiduría. Amén. Yo creo que aquí un amén es importante. Beneficios de la sabiduría. Cuando caminamos sabiamente en nuestros alimentos, en lo que decimos, en lo que hacemos, en sabiduría, pues estamos en una vida limpia, en una vida kadosh, es decir, no estamos contaminados con el mundo, por lo tanto, la enfermedad no es parte de nosotros. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi Torá. No desamparéis mi Torá. Acuérdense que dice en Josué, medita de día y de noche en esta palabra. Haz como en ella está escrito. Obedece las ordenanzas que en ella están establecidas. Y entonces haré prosperar tu camino y todo cuanto tú hagas saldrá bien. Amén. Dice el verso 2, porque os doy buena enseñanza. Verso 3, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseña y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis mandamientos y vivirás. Ahora sí vamos al texto que he citado de Proverbios capítulo 4, verso 20. Hijo mío, estad atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana
la vida. Puedo leer nuevamente conmigo, puede leer mi amado hermano nuevamente conmigo el verso 22. Dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a todos cuerpo. Repito, la Torá no es un libro de medicina, pero es la medicina para cualquier adversidad que podamos encontrar. Vamos a ir un momento a hacer esta lectura para ir introduciendo el tema. Apasionante, ¿verdad? Interesantísimo. Sé que va a ser muy, muy importante para todos nosotros estar atentos esta semana para que hablemos de sanidad, la sanidad divina, la sanidad que viene de Hashem. Acompáñame al libro de Mateo, por favor. Vamos al Evangelio de Mateo, en el Brit Hadasha, en el capítulo 10 y en el verso 28. Acompáñeme, por favor. Mateo capítulo 10, verso 28. Recuerden, en Torá al Instante no estoy leyendo libros de autores de aquí, de allá, y pasos para la recuperación de la sanidad y cómo tener sanidad a través de 3 aspectos o 3 pasos de la vida. No, leemos la Biblia, porque la Biblia, la Kadosh, la palabra de Adonai, nos da las respuestas a todo. Evangelio de Mateo, dijimos en el capítulo 10, verso 28. Léalo conmigo, por favor, dice el Eterno. Vamos a leerlo desde el verso 26. ¿A quién se debe temer? Así que no los temáis, porque no hay en nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Qué texto tan importante y tan maravilloso para este día. Es decir, que cuando sabemos que hay algo a lo que le debemos temer, ¿qué es a lo que le debemos temer? A la desobediencia en la palabra. Es decir, a temer cuando el adversario nos pone esa piedra de tropiezo. Debemos temer pasar de la luz a la oscuridad. Somos luz, dígalo conmigo, soy luz. Número 1. Número 2. Es necesario que nos alimentemos con el poder de la palabra. Acompáñame aquí mismo en el Brit Hadasha, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, y vamos a tomar el verso 26 y 27. Veamos. Dice la palabra, Yeshua es el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Verso 26. Respondió Yeshua y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Adonai el Padre. Entonces todos dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Adonai? Y respondió Yeshua y les dijo, esta es la obra de Adonai, que creáis en él que ha venido. Amén. Por lo tanto, ¿cuál es el alimento que debemos buscar? ¿Estás buscando ese tipo de comida del mundo? Decimos comida tóxica, comida chatarra, comida microwave. ¿De qué te alimentas? Dígalo conmigo, me alimento del poder de la palabra, de aquel que ha venido, de la Torá viviente, del pan de vida, Yeshua HaMashiach. Como dice el libro de Juan, porque apartados de él, nada podemos hacer. Amén. Muy bien. Y por supuesto, es importante que busquemos siempre sanidad. Es necesario buscar sanidad. Para esto es necesario una buena alimentación, un buen ejercicio, un buen cuidado físico, el asearnos permanentemente. Por favor, por favor. Yo no sé cuánto tiempo una persona puede pasar sin tener su aseo personal. No sé.
su dentadura, su cuerpo, sus uñas. Es decir, la presentación personal, cuán importante es parte de un proceso de salud. Veamos por favor y acompáñenme al libro de los Salmos. Ayer, en la semana anterior, estudiamos los Salmos y fue una experiencia hermosa. Quedamos en un compromiso de leer 5 salmos diarios, recuerdan, espero que estemos desarrollando la tarea. Libro de los Salmos en el capítulo 4 y vamos a tomar del verso 1 en adelante. Libro de los Salmos, Teilim, capítulo 4. A ver, por favor, vamos, ayúdenme todos en su Biblia. Libro de los Salmos, libro de Teilim, en el capítulo 4 del verso 1 en adelante. Recuerden que siempre que leamos un salmo leeremos el encabezamiento, el título. Oración vespertina de confianza en Adonai. Permítame parafrasear este título. La tefilá de la mañana, de bitajón a Adonai. La palabra confianza, recuerden que la definimos como el bitajón. ¿En quién tú confías? Confío en mi amado Hashem. Amén. Neginot, Salmo de David. Capítulo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Adonai, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Selah. Ya aprendimos qué es Selah, ¿verdad? Claro que sí. Sabed pues que Hashem ha escogido al piadoso para sí. Adonai oirá cuando yo a él clamare. Verso 4. Temed y no pequéis. Meditad en vuestros corazones, estando en vuestra cama, y callad. Selah. Muy importante. Entonces, mis amados hermanos, cuando busquemos la raíz de esa enfermedad, tenemos primero que saber a qué le debemos temer. Hay gente que, repito, consume alimentos inapropiados sin ningún temor, sin ninguna consideración, porque finalmente no me importa lo que la Torá diga o lo que los mesiánicos o los de raíces hebreas, yo no sé cómo llamarlos, digan. A mí me gusta comer esto y lo comeré porque finalmente de algo me he de morir. Dicho tan mal pronunciado, si supieran lo que están diciendo, creo que nunca lo dirían. Entonces, número 1, debemos anhelar el alimento, la palabra. Y número 3, debemos siempre buscar la sanidad, estando atentos a escuchar y meditar en nuestros corazones respecto a lo que el Eterno tiene para mencionarnos. Ahora, en esta primera parte de la introducción que he querido compartir, estamos enfocando el tema en respecto de la sanidad divina. Muchos de nosotros seguramente o en algún momento hemos podido padecer alguna enfermedad. Saben, estos temas no son importantes a menos que estemos viviendo una experiencia de esta situación. Quiero compartirles, mis amados hermanos, que para la grabación de este programa, puntualmente esta semana, hace apenas 2 o 3 días, tuvimos el fallecimiento de una hermana muy especial, muy querida de nuestra Keilah ISI Colombia, en Bogotá. Tuvo un parto. Nació una niña un poco antes del tiempo de los 9 meses. Está en un proceso de incubadora. Ella inmediatamente después de su proceso de cesárea no salió del hospital, sino que continuó hospitalizada por asunto de la pandemia. Y a muy pocos días, creo que máximo 8 o 10 días después de su parto, falleció. Cuando pienso en estas situaciones, nos preguntamos, ¿por qué pasó? Una persona tan joven, una joven, muy jovencita ella. Pareciera ser que los que tienen que morir son las personas mayores, las personas de tercera edad. Pero están falleciendo tantas personas diariamente como nunca antes y en especial gente muy joven. Este es un caso que puedo mencionar. Puedo mencionar otro caso aún ya de carácter personal.
mi hermano menor, muy joven, víctima de esta situación del momento, ingresó al hospital y a los muy pocos días después, también falleció. Se pregunta uno, en situaciones como estas, ¿qué está pasando con la medicina? ¿Qué pasa con los tratamientos médicos? ¿Qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa en los hospitales? ¿Realmente no hay la adecuada atención? ¿Realmente es tan poderosa esta situación que toma ventaja y lleva a condición de muerte? Pues no podemos juzgar al respecto. Lo que sí es cierto es que las estadísticas están impresionantemente elevadas respecto a la situación de muerte. Otro caso muy personal, unos familiares míos, pareja, personas mayores, ingresaron los dos a un centro médico por la condición del tiempo, de esta situación de ahora. Pasaron cerca de mes y medio en hospitalización, en cuidados intensivos. Ella falleció. Casi 20 días después, él logra recuperarse. Estoy hablando de personas ya de una edad relativamente mayor. Y él logra recuperarse casi 20 días después. Hasta mucho tiempo después, casi 2 meses después, se entera de que su amada esposa falleció. Y cuando escuchamos estas historias, y seguramente muchas historias que ustedes conocen de manera personal, nos hacemos siempre una pregunta en nuestro corazón. ¿Y la sanidad divina? ¿No les ha pasado, amados hermanos, que cuando estamos frente a un tema tan delicado como ese es el momento en el que con mayor habilidad, con mayor entrega, buscamos a Hashem, buscamos su palabra, buscamos que haya una sanidad divina, sin ni siquiera ponernos a cuentas con Él, sin ni siquiera tener en cuenta que durante tantos años le hemos fallado, pero en último momento, como que es el último recurso que esperamos y nos acordamos, Dios, sánala por favor, o sánalo por favor. Entonces surge una pregunta a toda esta historia, y la pregunta es, ¿qué es la enfermedad? Voy a dejar este chat abierto para que usted me dé su opinión. ¿Por qué nos enfermamos? Si nacimos de la creación perfecta de Hashem, Adán, el varón, el Ish, y la varona, la Isha, no nacieron o no fueron formados, creados con enfermedad. Dice la palabra que ellos eran luz, eran santidad, eran kadosh, imagen y semejanza del Padre. Imagen y semejanza del Padre indica que, por supuesto, no había en ellos ningún absoluto tipo de enfermedad. Entonces la pregunta, ¿qué es la enfermedad? Cuando hablamos de un tema tan interesante como la salud, tenemos que hacernos ciertas preguntas para entender entonces qué pasa. ¿Por qué una persona, aún creyente, repentinamente va al hospital y en tan pocos días el Eterno toma su vida? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Acompáñeme nuevamente al libro de Proverbios. Vamos a ir a la palabra y a buscar respuestas a algunas entre muchas otras preguntas que vamos a tratar. Vamos al libro de Proverbios en el capítulo 23 y en el verso 20. Dice la palabra, no estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Por favor, pídale a nuestro amado Hashem que te dé un discernimiento especial en esta lectura. Lo voy a leer nuevamente. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Profunda palabra que el Eterno nos entrega. Por lo tanto, la Biblia, el texto que tenemos hoy a disposición, repito, aunque no se trata de un libro de medicina y no es, ¿cómo se dice? Se me escapó la palabra, la fórmula médica, sí es
el libro que nos indica los cuidados que debemos tener en nuestro alimento, en nuestra ingesta, de tal manera que estos cuidados sí determinarán el resultado de nuestra salud. Alguna frase por allí decía, somos de lo que nos alimentamos. Decía una frase muy popular alguna vez en mi país, haciendo alusión a un comercial de alimentos de avena, avena Quaker. Los colombianos sabrán de qué estoy hablando. Avena Quaker, sin comercial, por favor, pero para mencionarlo, decía, se te nota la avena, es decir, tú eres de lo que comes. ¿De qué te alimentas? ¿Te alimentas de las comidas inmundas, textualmente dice Levítico? ¿Te alimentas de la palabra? Tú eres de lo que te alimentas. Ahora, la palabra nos muestra un sinnúmero de textos bíblicos que nos permiten, con mucha atención, hablar de la salud. Voy a dejar un punto aquí de tarea. Antes de ir a nuestra pausa, atención a esta primera tarea de semana. Sencilla. Por favor, ubica en tu libro concordancia, en tu diccionario bíblico, menciona 20 o 30, tómalos, por favor, escríbelos. Versículos bíblicos, textos bíblicos, por supuesto, que nos hablen acerca de la salud. Vas a encontrar en todo el texto bíblico un gran número de versículos que nos hablan respecto de la salud. Por lo tanto, repito, aunque este no es un libro de salud, comillas, es un libro que nos indica el cuidado para gozar de una buena salud. Entonces, la Torá, desde el principio de su formación escrita por Moshe, allí se incluyen todas aquellas medidas de controlar, de cómo manejar la situación y, por supuesto, al alimentarnos adecuadamente y cumplir con los ordenamientos, como el lavamiento de nuestras manos. Por favor, yo no sé cuántas gentes tienen dificultad cuando celebramos Shabbat. Hermanos nos escriben y nos dicen, pastores, ¿ustedes por qué en la celebración del Havdalah en Shabbat se lavan las manos? Eso es un ritual. Esas cosas son del tiempo pasado. Eso ya no se hace. Por favor, hermanos. Espero que no sea ninguno de ustedes que están aquí en Torah al Instante, que han sido seguidores de Torah al Instante, por favor, porque ustedes conocen la respuesta. Si tú conocieras el protocolo del templo, estamos pasando el 9 de Av, celebrando el tiempo de la destrucción del primer templo, del segundo templo. Si tú conoces el protocolo del templo, sabrás con absoluta claridad en tu corazón la importancia de lavarse las manos. Ahora, si no conoces el protocolo del primer templo, del segundo templo, del Mishkan, sabrás que los médicos en el siglo XXI, hoy, la recomendación máxima de salubridad, de salud, es lavarnos las manos en todo tiempo, en todo momento. Lávense las manos, lávense las manos, lávense las manos. Entonces, para aquellos que nos dicen que por qué nos lavamos las manos en el tiempo de Shabbat, que si eso es un ritual, que si esto, que si lo otro, por favor, no pierdas el tiempo en cosas tan insignificantes. Lavarnos las manos es un acto totalmente de sanidad, de pureza, de limpieza. Voy a compartir el pan con la Keilah, con los hermanos de la congregación. Lo mínimo que el pastor debería hacer, así no lo diga por el templo, es que se lave las manos, por favor. Muy bien, entonces la Torá nos indica esas medidas preventivas para cuidarnos, para prevenir, repito, de incurrir en cualquier circunstancia de enfermedad. La Torá también contiene, por supuesto, las normas de seguridad específicas para evitar incluso ser víctimas de accidentes. Decir que la salud no solamente desde el punto de vista del cuerpo, sino que podemos pasar por una situación de accidente y esto causarnos daños de salud. Un accidente trágico, la persona queda inválida, la persona puede estar ciega, la persona, no sé, cualquier otra lamentable situación. Por ejemplo, veamos un caso en el libro de Devarim. Acompáñeme para ir mencionando esto que estoy hablando con textos bíblicos, para que no se quede que el pastor Alfaro está mencionando palabras al aire. No, estamos hablando del contenido de la palabra. Libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 22. Vaya conmigo, por favor. Capítulo 22 y tomemos el verso 8. 22:8 de Devarim, Deuteronomio dice:
Cuando edifiques casa nueva, harás previa tu terrado. Perdóneme porque tengo un subrayado este texto aquí y no alcanzo a leer puntualmente. Alguien ayúdeme por favor con Devarim capítulo 22, verso 8. Cuando edifiques casa nueva, harás pretina tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Es decir, hasta en estos detalles tan pequeños, la Kadosh Torah nos enseña cómo cuidar nuestra salud y cómo cuidarnos en el entorno para efectos de no incurrir en una circunstancia o en un accidente. Es obvio, mis amados hermanos, que la palabra nos anima particularmente a cuidar nuestro cuerpo y a tomar las medidas razonables para proteger nuestra salud. No olvidemos que nuestro cuerpo es, dígalo, el templo del Ruach HaKodesh. Muy bien, mis amados, vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos. Estudio Bíblico Maná, modalidad en línea. Este programa está dirigido a personas interesadas en el estudio sistemático plural y con una perspectiva hebrea de la Torá, la Tanakh, el Brit Hadashah. El diplomado está dividido en módulos. Cada unidad tiene una duración de 16 semanas. Cada semana, el alumno tendrá que realizar tareas y actividades sobre el tema para poder acreditar la unidad. A lo largo de cada módulo, al estudiante se le asigna un líder para apoyar el crecimiento del estudiante en su jornada de aprendizaje. Acompáñanos en este viaje de escenario profético mundial. No olvides suscribirte en YouTube, Israel Casa Integral. Por favor, no olvides suscribirte a nuestro canal Israel Casa Integral. Bienvenidos. También permítame recordarles que tenemos la programación 24 horas en Radio Génesis 128. La aplicación de Radio Génesis, no necesariamente debes estar en YouTube o ir a Internet, en Google. Simplemente descarga la aplicación de Radio Génesis 128 y allí está nuestra programación de radio las 24 horas. Por favor, no te pierdas esa excelente programación de radio, estudiando, escuchando Torá, adoración, alabanza en Torá, todo el tiempo. Radio Génesis 128. Muy bien, vamos a ir entrando ya un poco más profundo con respecto al tema. ¿Qué nos dice la palabra frente a este tema tan apasionante como lo es la salud? Hablar de sanidad divina. Pues para hablar de sanidad divina, primero debemos conocer el antecedente. Y el antecedente es de dónde venimos, en qué momento nos enfermamos, en qué momento la enfermedad vino a ser parte de la vida del hombre, el hombre genéricamente hablando, en qué momento pasamos de la salud divina a la enfermedad. ¿En qué momento? Y es, por supuesto, la respuesta la vamos a encontrar en el libro de Romanos. Acompáñeme, por favor, al libro de Romanos. Sé que este es un texto que probablemente no necesitamos ir a la Biblia como tal, en el sentido de buscarlo. Considero que Romanos capítulo 5, verso 12 es un texto que todos conocemos de memoria, está en nuestros corazones y sobre el que necesariamente debemos tener fundamento. Vamos a tomarlo nuevamente. Libro de Romanos capítulo 5, verso 12. Dice la palabra, léalo conmigo por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la Torá había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, donde no hay Torá, no se inculpa de pecado. Ahora, observen la respuesta de Romanos capítulo 5, verso 12. La creación, el Ish, la Isha, el varón, la varona, Adán y Eva, fueron creados en completa divinidad. Ellos eran luz. Por lo tanto, ni siquiera sus cuerpos tenían el traje físico que vestimos hoy.
Ustedes recordarán esa historia que ellos, después de hablar con el adversario, esa luz, la imagen y semejanza de Adonai ya no estaba con ellos. E inmediatamente dice la palabra que al mirarse el uno al otro notaron que estaban desnudos. Esa desnudez nos muestra cómo allí entró la enfermedad, allí entró el pecado. Ese pecado, es decir, pastor, usted está queriendo significar que una persona enferma es una persona que tiene pecado. Todos hemos nacido en una condición de pecado. Desde el momento en que el varón y la varona hablaron y formaron parte de esa negociación con el adversario, comillas, desde ese momento se incurrió en una condición de pecado y de enfermedad y consigo la muerte. ¿Estamos claros hasta aquí? Creo que esto es un tema sencillo de tratar y que todos comprendemos técnicamente. Ahora bien, a partir de ese momento, toda la humanidad entró en una condición de enfermedad. Sabemos, obviamente, ya con la tecnología de la ciencia moderna, que cuando un varón y una varona se unen en la intimidad, en el matrimonio, varón y varona, por favor, ¿está claro esto? Tengo que resaltarlo porque como estamos en el tiempo moderno, cuando un varón y una varona se unen en la intimidad del matrimonio, como lo propone Génesis capítulo 1, verso 28, Bereshit, y los bendijo Dios y les dijo, multiplicaos, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Allí estamos hablando de la procreación, de la intimidad del varón y la varona como un regalo del Eterno para su gozo, su felicidad y la multiplicación generación tras generación. Pero cuando el pecado entró a través de esta relación de pareja, y consigo entró el pecado, consigo entró la muerte, por cuanto ellos pecaron, todos hemos pecado. Es lo que dice palabras el libro de Romanos, capítulo 5, verso 12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, aquí el pecado tiene que ver con enfermedad, la muerte tiene que ver con enfermedad. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien. En ese orden de ideas, estamos hablando que el origen de la condición de pecado y de la condición de enfermedad y la condición de muerte se origina en la rebelión, es decir, en la desobediencia. En la desobediencia. Y cuando hablamos de la desobediencia, recordemos que la primera pareja gozaban en la plenitud de una salud divina. Sin embargo, al entrar en esa desobediencia de lo que el Eterno les dijo que no debían hacer, entonces consigo entró el pecado y evidentemente la muerte. El libro de Bereshit, capítulo 2, verso 16, acompáñeme un momento, por favor. Al libro de Bereshit, capítulo 2, verso 16, dice la palabra, y mandó Adonai al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Y cuando ellos incumplieron, desobedecieron, entonces, repito, entró consigo la imperfección, entró consigo la oscuridad, entró consigo el pecado, entró consigo la penumbra, entró consigo la rebelión, entró consigo el egoísmo, entró consigo la idolatría, entró consigo toda la oscuridad. Así es que cuando nuestros primeros padres pasaron a esa condición de imperfección, pues a través de ese proceso empezamos a vivir una vida de enfermedad y esa vida de enfermedad ha continuado hasta nuestros tiempos. Saben, es muy interesante hoy en los tiempos modernos cuando se va a celebrar una boda varón-varona. Es interesante que se hacen
muestras sanguíneas, toda vez que a través de la muestra sanguínea se puede establecer algunas características generacionales de enfermedades y o el hecho de que una pareja con el mismo tipo de sangre pueda o no tener intimidad y, por supuesto, procrear. Pero mi pregunta es, ¿hasta cuándo realmente estas cosas se están haciendo? No mucho tiempo, la verdad. Mi esposa María del Pilar, la pastora Pili y yo tenemos 30 años de matrimonio y en nuestra boda nunca jamás nos exigieron presentar un examen RH, el tipo de sangre, nunca, jamás. Es decir, nunca supimos si estaríamos en condición de procrear hijos o no. Nunca supimos si nuestros tipos sanguíneos eran compatibles o no. Nunca supimos esto. Por la misericordia y la gracia de nuestro amado Hashem, que nos permitió establecer un hogar, una familia, tener nuestros hijos completamente sanos para la gloria del Padre, amén, y formar un hogar. Pero hoy por hoy, la ley exige que las parejas, varón y mujer, que van a contraer matrimonio, se hagan exámenes de sangre. Repito, toda vez que a través de estos exámenes se pueda establecer su tipo de sangre, su RH, y a su vez se puedan establecer posibles situaciones de enfermedades generacionales o que puedan causar, en caso de un embarazo, puedan traer consecuencias con dificultad de ese periodo de embarazo, incluso con el riesgo de vida para ella, la mujer. Por lo tanto, mis amados hermanos, el pecado trajo consigo la enfermedad. La palabra nos enseña entonces que la desobediencia, la rebelión de Adán y la varona fueron las que trajeron esa consecuencia. Pero por supuesto, necesitamos hacer un tipo de reconciliación con Hashem. Y esta reconciliación, los sabios nos han enseñado a través de la lectura que la podemos hacer cuando justamente hacemos un tiempo de Teshuvah y tenemos un tiempo de Tikkun. Esto es importante, tener un tiempo de Teshuvah, arrepentimiento, es decir, volvernos de esa vieja manera de vivir, de esa vieja manera de pensar, de esa vieja manera de actuar en nuestra pecaminosidad, en nuestros deleites, en nuestra lascivia, en nuestra mente perversa y entrar a la Kadosh Torah y volvernos de ese mundo oscuro y cruel a la luz admirable. Necesitamos entrar a un tiempo de Teshuvah. ¿Cuándo entonces nosotros, hoy por cerca de 30 años en el ministerio, no ingerimos bebidas alcohólicas, no licor, no cigarrillo, mucho menos ningún tipo de drogas, etcétera, por el estilo, mucho menos cualquier tipo de perversidad de carácter sexual, etcétera, etcétera, etcétera? Yo recuerdo hace algunos años, no mucho tiempo, vino a la humanidad ese terrible virus, si lo puedo llamar así, no sé si sea correcto, el llamar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA. Y cuando el SIDA empezó en la comunidad, en el mundo entero, fue terrorífico el contexto del SIDA y la enfermedad del siglo, y venían las campañas de prevención y a los niños, a los jóvenes en las escuelas se les preparaba, se les capacitaba de todas las maneras. A las niñas de 10 y niños de 10, 12 años se les preparaba cómo sostener, mantener relaciones sexuales preventivas, utilizando medios preventivos para evitar el contagio del SIDA. Y uno se pregunta, ¿a un niño de 10 años o a una niña de 10 años debemos enseñarles cómo tener relaciones sexuales preventivas? ¿Acaso una niña y un niño de 10 años están en capacidad y en conocimiento de lo que significa la relación sexual? Pareciera que en los tiempos modernos sí, para muchos padres es normal. Pero todas estas campañas, si bien es cierto, tenían como sentido prevenir la contaminación del SIDA, pues a su vez también era como un motor, como un aliciente. La mejor manera es, puedes tener todo tipo de relaciones sexuales de este tipo, del tipo A, del tipo B, del tipo C, hetero, etcétera, etcétera. Lo importante es que uses un preservativo. Por favor, una mentira como esta
si es que no es solamente la transmisión del síndrome o de esta enfermedad del SIDA, no solamente se transmitía a través de la relación sexual, podría ser a través de otros mecanismos, de la saliva, bueno, tantas cosas, no es el tema. Pero ¿por qué lo estoy mencionando, hermanos? Porque cuando esta situación se presentó, como que el mundo se estremeció y como que toda esa promiscuidad sexual y toda esa pecaminosidad de prostitución, de género y de todo esto, pareciera ser que tomó un cierto control, como que la gente se cuidaba, como que la gente, no más vagamundería, si puedo usar esa palabra, comillas, perdónenme por favor. Pero repentinamente lo del SIDA ya pasó. Es decir, está vigente, existe, es real, pero como que ya no es importante. Entonces como que el mundo vuelve a su como dice la palabra, dice el perro vuelve a su vómito, como que el mundo vuelve a su contaminación, como que la gente, y estoy hablando sin Dios, sin Torá, sin palabra, vuelven al rudimento del mundo, a revolcarse en el mundo, y como que las campañas preventivas ya no son importantes, y como que el usar un preservativo, eso ya no es importante, y la enfermedad continúa y continúa y continúa. No solamente continúa, sino que ahora se hace generacional. Y ahora una mujer embarazada, víctima de contaminación por su esposo adúltero, ahora el niño nace con una condición de VIH, y etc. Por favor, ¿cómo podemos evitar todo este tipo de enfermedad y de pecado? Pues abstinencia, o mejor, obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a la palabra, obediencia a los estatutos, obediencia a los misbot, obediencia a lo que la Biblia nos enseña. En el libro de Mateo, en el capítulo 9, verso 12, dice: las personas en salud no necesitan médico, pero los enfermos sí. Así es que tú no necesitas un médico porque estás sano. Tú no necesitarás un médico porque eres luz. Tú no necesitarás un médico porque eres obediente a la palabra. Pero caminamos mucho tiempo en la oscuridad, caminamos mucho tiempo en la pecaminosidad del mundo, caminamos mucho tiempo en nuestros deleites, en nuestros placeres, en nuestras borracheras, en las orgías, en el pecado, en el mundo, en las debilidades. ¿Y en qué momento entramos a una legítima techuvá? Estuvimos a tiempo de arrepentimiento, estuvimos a tiempo de ser sanados. Por eso el tema de esta semana es apasionantemente importante y espero que estés aquí conectado con nosotros porque es una semana que promete mucho que tenemos que aprender. Nuestro tema es sanidad divina y apenas creo que hoy logramos entrar a una pequeña introducción sobre el tema y espero que hayamos logrado avanzar. Mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a dejarlo hasta este punto. Mañana continuaremos. Envíenme por favor sus comentarios, sus apreciaciones sobre el tema, la enfermedad, las consecuencias, la sanidad divina. Veremos algo sobre la sanidad interior. No se preocupen, lo mencionaré, pero lo profundizaremos probablemente la próxima semana. Muy bien, mis amados, muchísimas gracias. Hasta el día de mañana. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com.
Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla con tu control remoto podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.